Vamos a dar inicio a este análisis de este día 13 de febrero del año 2013. El tema único del análisis será en esta ocasión el tema de la renuncia del Papa Benedicto XVI, que es un tema que sin duda está provocando enconadas polémicas, discusiones, calificaciones y descalificaciones, y sobre el que creo valdría la pena hacer algunas precisiones en el orden histórico para aterrizarlo luego en el escenario del Papa Benedicto. Cuando nos encontramos con el anuncio de que el Papa Benedicto XVI había leído un documento en el que anunciaba su dimisión al pontificado, sin duda nos encontramos ante un hecho que marca un parteaguas histórico, porque hacía ya un buen tiempo que este fenómeno no se presentaba. Hay a lo largo de la historia del pontificado algunas referencias muy vagas a pontífices que pudieran haber renunciado, sobre todo en el período posterior a la caída del Imperio Romano. Sin embargo, no tenemos nada seguro. Lo que nosotros tenemos con precisión es el dato de que a la muerte del Papa Nicolás IV, que gobernó la Iglesia de 1288 a 1292, este Papa era el primer Papa franciscano de la historia, era obispo de Palestina y su muerte generó toda una serie de conflictos al interior de la comunidad, porque él muere exactamente 90 años después de un personaje que ha tenido una influencia increíble en la historia del mundo, un abad calabrés que se llama Joaquín de Fiore, que es el autor de la teoría del milenarismo. Según Joaquín de Fiore, la historia de la humanidad estaba dividida en tres grandes épocas: la época del Padre, que estaba contenida en el Antiguo Testamento; la época del Hijo, que estaba contenida en el Nuevo Testamento; y el milenio nuevo que llegaba, que era el último que se viviría en la historia de la humanidad y que se significaría por el hecho de que no habría papa al interior de la Iglesia. Cuando muere Nicolás IV, durante un periodo de prácticamente 2 años, no hay papa, y no lo hay porque se ha generado una terrible confrontación entre dos casas de aristócratas italianos, la casa de los Orsini, que eran gibelinos, y la casa de los Colonna, que eran güelfos. El conflicto entre güelfos y gibelinos, entre los partidarios de el emperador, que debe sujetar al Papa, y de hecho es el que gobierna en la Iglesia. Esta teoría de los gibelinos era defendida desde Alemania y estaba encontrando seguidores entre los Orsini en Italia, y la de los güelfos, que pensaban que el que debe designar al emperador es el Papa. La lucha entre estas dos corrientes es una lucha terrible, porque los güelfos
en ese momento eran muy poderosos y el Papa estaba muy identificado con la línea de los güelfos, no solo porque ponían al pontífice por encima del emperador, sino porque el emperador le había regalado al Papa los estados pontificios. Y entonces, con este regalo envenenado, porque es un regalo que envenenó a la Iglesia, le hizo un daño terrible, porque la sacó de lo que es su misión para meterla en terrenos que no le correspondían, y la prueba estaba en que esta lucha entre unos y otros había impedido que hubiera Papa por 2 años consecutivos. Finalmente se ponen de acuerdo y eligen para salir del compromiso a un anacoreta, es decir, a un ermitaño que había sido originalmente benedictino, era Pedro Murrone, quien se va a vivir a una ermita. De ahí lo van a sacar y se lo llevan como papa a la ciudad de Aquila, que es en donde se hace la investidura. La entrada de este hombre a la ciudad de Aquila es una señal clarísima de qué cosa pasaba ahí. Él llega montado en un burro y junto de él en caballos lujosamente enjaezados y montados por el rey de Nápoles y por el rey de Hungría, llegan los que verdaderamente dictaban la política. El Papa toma el nombre de Celestino V. Es el último Papa con este nombre en la historia. Si ustedes han visto por ahí un libro que se llama Las cartas del Papa Celestino VI a los hombres, es una novela hecha en el siglo XX por uno de los escritores más famosos de Italia. El Papa Celestino V estuvo en el poder escasamente 5 meses. En estos 5 meses se caracterizó por apoyar de manera abierta el movimiento de los llamados espirituales franciscanos, que eran seguidores de Joaquín de Fiore y que estaban convencidos de que se acercaba el final del pontificado y se abriría el paso a la etapa del Espíritu Santo que guiaría a los religiosos de ahí en adelante hasta que terminara el milenio. Pero a los 5 meses, Pedro Murrone ya no soportó esta situación que se había generado, en donde él era realmente un títere de las fuerzas políticas que estaban actuando. Renunció, abdicó al trono pontificio y finalmente los cardenales que estaban reunidos para el nuevo cónclave eligen a Bonifacio VIII como sucesor de Celestino V. Es uno de los acontecimientos más importantes en la historia porque el Papa que estaba siendo electo en este momento, Bonifacio VIII, es autor de la bula Unam Sanctam, con la que el Papa señala que tiene derecho de gobernar al emperador. Y de ahí en adelante comenzarán las guerras entre el emperador y el Papa con efectos verdaderamente demoledores. Es prácticamente el único testimonio histórico que tenemos de un Papa que haya abdicado por su propia voluntad. De los demás, como les comentaba, hay algunos autores que hacen señalamientos de que pudo haber abdicado, pero del que tenemos la certeza es de Celestino V. De ahí, del año 1294, que es cuando se produce este acontecimiento, al año de 1417,
es cuando se presenta el segundo caso de una dimisión de un papa. En el año de 1415 existen 3 papas electos al mismo tiempo. Es lo que se llama el Gran Cisma de Occidente. Los 3 papas eran el Papa Benedicto XIII, que era el aragonés Pedro de Luna, era el Papa Juan XXIII, ustedes conocieron a Juan XXIII, este es antipapa, después fue señalado como antipapa, Juan Baltasar Cosa y Gregorio XII, que era Angalo Carreiro. En medio de una terrible crisis, ustedes pueden imaginar lo que significaría 3 papas al mismo tiempo. Esto se prestaba sobre todo a la pérdida de la fe. El emperador, el rey de Hungría, Segismundo, convoca al concilio de Constanza. Y en el concilio de Constanza, los conciliares le piden a los 3 pontífices que abdiquen y para nombrar un nuevo papa que unifique a la Iglesia. Ahí viene la segunda abdicación que se conoce históricamente en la Iglesia, pero no es voluntaria, es porque lo pide el cuerpo conciliar. El Papa Benedicto XIII, es curioso, es Benedicto XIII se niega a abdicar. Y como buen aragonés, se mantiene en sus 13 y dice, él soy el Papa y nadie me lo va a quitar. Apoyado por 3 cardenales, se retira a la isla de Peñíscola y ahí vivirá 5 años más, muere en la isla de Peñíscola. Todavía antes de morir hace que los 3 cardenales que están con él elijan sucesor, pero en cuanto él muere, el sucesor, que era un antipapa, renuncia, por eso no es parte de las renuncias de la Iglesia, y con ello desaparece el cisma de Occidente. En el año de 1417 se elegirá entonces al Papa Martín V, que es Odón Colonna, que seguirá con el conflicto entre los güelfos y los gibelinos, ya que él era líder de la facción de los güelfos en Italia. Hasta ahí la historia de las dimisiones en la Iglesia. Yo quisiera, sin embargo, agregar otro dato histórico que me parece importante. En el siglo XVIII llega al trono pontificio el Papa Clemente XII, un hombre de más de 70 años, bastante más de 70 años, que a los pocos años de estar en el pontificado se queda ciego y luego comienza a perder sus facultades mentales, pierde la memoria, como un dato que históricamente está comprobado, y se vuelve un hombre totalmente incapaz de controlar a la Iglesia. El efecto de este pontificado es muy desalentador y en su época demostró su ineficacia para enfrentar momentos difíciles que se estaban viviendo en Europa en el siglo XVIII, entre los conflictos que tenía la Iglesia con los pensadores de la Ilustración. El sucesor de Clemente XII será Benedicto XIV, y Benedicto XIV, en una carta enviada a un amigo,
le dice: su extrema vejez, refiriéndose al Papa Clemente XII, le había reducido en los últimos años de su vida a no ser otra cosa que una marioneta de otros intereses. Y es lo que dice el Papa del otro Papa, que a mí me parece que es una referencia histórica muy significativa, porque uno de los argumentos del Papa es: no me siento con la fuerza, no me siento capaz de seguir gobernando a la Iglesia. Y claro, hay quien dice, pues se debió haber quedado hasta el final como Juan Pablo II. El Papa no ha especificado los efectos de esa debilidad a la que él hace alusión y que pudieran ser cosas mucho más serias de lo que en este momento la gente refiere, que si arrastra los pies, que si tiene dificultades motrices. A mí me parece que por esas razones difícilmente alguien como el cardenal Ratzinger hubiera abdicado. A mí me parece que hay algo de más allá adentro, que es lo que finalmente produce esta decisión de abdicar. El Papa Benedicto XVI es el sucesor de un Papa que había presentado síntomas de una gran decadencia física, pero que mantenía una clara lucidez en sus intervenciones, que es Juan Pablo II. Al cardenal Ratzinger le toca prácticamente manejar los asuntos de la Iglesia en los últimos años de Juan Pablo II y seguramente percibió muchas cosas que estaban quedando sueltas porque el Papa Juan Pablo ya no tenía la capacidad, ya no tenía la fuerza, la entereza para confrontar estas situaciones. Y yo creo que esto es uno de los elementos que cuenta como una referencia reciente y presente en Benedicto para tomar esta decisión. Al Papa Benedicto se le habían presentado indiscutiblemente problemas muy serios. El Papa Benedicto llega a encontrarse con el desafío del mundo musulmán contra el mundo cristiano en África y en los países de Asia, en donde la Iglesia ha tenido una presencia significativa. El Papa Benedicto, a través del actual cardenal de Filipinas, hizo una estrategia que resultó exitosa para frenar la ola de persecución anticristiana en Indonesia y en Timor, y llegar a acuerdos con los musulmanes en Filipinas para llevar una vida de aceptación entre las dos comunidades. Esto se dice muy fácil, pero en la isla de Zamboanga, que es la isla que está al sur de Filipinas, radica uno de los grupos islámicos más fundamentalistas del mundo, encabezado por un líder que se ha distinguido por sus declaraciones a favor de los grupos de Al-Qaeda y por participar en las acciones de piratería a través de las cuales se surten de recursos económicos los grupos fundamentalistas de esta zona. Y con él se ha llegado a un entendimiento y se logró finalmente, cuando menos, una forma de convivencia con tolerancia, que es un ensayo interesante en una sociedad mundial que parece ir inevitablemente al choque de civilizaciones del que hablaba Samuel Huntington. El Papa Benedicto XVI se encontró con que el gobierno de China comunista pretende legitimar la institución creada por él llamada Iglesia Católica del Pueblo Chino, institución para la cual el gobierno chino ha nombrado un cardenal, y quería el gobierno chino
que se hiciera un reconocimiento por parte de Roma de esta designación. El Papa Benedicto recurrió a los servicios del cardenal Paul Poupart, a quien todos conocemos porque estuvo aquí en 3 ocasiones, y el cardenal Poupart tuvo toda una serie de entrevistas con el gobierno chino que finalmente no llevaron a nada. La situación de China sigue siendo en este momento de extrema tensión. El Papa Benedicto XVI, en una de sus últimas intervenciones, la intervención del día 25 de diciembre del año 2012, dice que la tensión entre China y el mundo cristiano está llegando a una realidad que pudiera ser límite, con gravísimas posibilidades, dice el Papa, de un cisma. El Papa Benedicto se confronta con el núcleo de integristas representados por los lefebristas que desafían la autoridad pontificia, niegan la legitimidad de la misa que no es en latín, rechazan todos los cambios de la liturgia propuestos por el concilio. El Papa nombra a un cardenal colombiano para que tenga relación con ellos, hace negociaciones, hace concesiones, y sin embargo el lefebrismo sigue reacio a aceptar la figura del Papa y sigue reacio a aceptar todos los acuerdos del Concilio Ecuménico Vaticano II. De esta manera, el Papa se encontraba con que el escenario en áreas muy específicas se volvía contrario a lo que la Iglesia estaba esperando. Tal vez el tema que más caló y que más lastimó la figura del Papa Benedicto es el de la pederastia de los sacerdotes, tema que él manejó con una precisión y una claridad que llaman la atención. Dio instrucciones explícitas de que cualquier clérigo sorprendido en una situación semejante fuera entregado al poder temporal, es decir, a las autoridades civiles, para ser juzgado como un criminal, porque en eso se había convertido. Con esto se rompía toda la corriente de descalificaciones y de cuestionamientos que se le hacían a la Iglesia, en el sentido de que no tenía una política definida al respecto. Uno de sus últimos actos de gobierno, tal vez el más impactante, ha sido apenas hace unos días la destitución del cardenal Mahony de los Estados Unidos. Y la razón, dice el Papa, es el no haber actuado con energía frente a la pederastia en los Estados Unidos. Es decir, el Papa no está, primero, ni dominado por el problema de la pederastia, ni mucho menos no sabe qué hacer con él. Como nunca, con una claridad y con una mano muy firme, el Papa marcó que esta terrible epidemia que ha aparecido en la Iglesia en los últimos años tiene que ser detenida a fondo y de manera definitiva. Simultáneamente, en el mes de noviembre del año 2012, el Papa contrata a través de la Secretaría de Estado a uno de los expertos más notables en el manejo de investigaciones sobre lavado de dinero, y le pide que investigue al Banco del Vaticano. Es decir, el Papa no se anda con medias tintas, no dice que se investigue a otros, dice, veamos qué cosa hay de cierto de lo que se está diciendo, y la auditoría que se está haciendo presentará probablemente en fecha muy próxima los resultados,
con lo que se esclarecerá si las acusaciones que se han formulado contra esta institución tienen algún soporte o no. Pero por lo pronto, decíamos, el Papa no se queda con los datos aislados, no se queda con la acusación, sino que la confronta. Algunos de los columnistas, analistas, vaticanistas, que hoy de repente todo el mundo se siente vaticanista, están apareciendo por todos lados, están acusando, yo veía hace un momento en el internet, están acusando al Papa de debilidad y de cobardía frente a esto. A mí me parece que el Papa ha actuado, no ha ganado todas, no ganó contra los integristas, no ganó contra los chinos, logra establecer una política muy clara frente a los pederastas, logra establecer una política muy clara frente a la acusación de que se hace lavado de dinero en el Banco del Vaticano. Es decir, el Papa está aceptando que las acusaciones pueden tener fundamento y está pidiendo que se investiguen. Hace algún tiempo el cardenal Paul Poupart me platicaba que el Papa Benedicto estaba enormemente preocupado por la corriente del laicismo que está inundando el mundo en todos los continentes. Y el Papa se refería a esta corriente del laicismo como el tsunami que podía destruir una buena parte de lo que era la cultura y la civilización del mundo occidental cristiano. El Papa, consciente de este fenómeno y consciente sobre todo de los diferentes puntos de vista y criterios que hay en relación al laicismo, se entrevistó con el presidente Sarkozy en Francia y en una deliberación interesantísima llegó a plantearle a Sarkozy el tema de la laicidad y no del laicismo, señalando que la laicidad es propia del pensamiento cristiano, que establece que la Iglesia y el Estado son dos entidades totalmente diferentes. La súper conocida frase de Cristo en el Evangelio, cuando interrogado por los fariseos sobre si pagar o no impuestos, les pide la moneda y sobre la moneda les pregunta de quién es la imagen del César, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este pasaje marca el principio de la separación de la Iglesia y el Estado. Hasta antes de esta visión de dos entidades distintas que tienen su autonomía y su misión propia, eran los jefes de gobierno los que decían qué se podía creer y qué no, sobre todo en el Imperio Romano. El cesareopapismo, que no es otra cosa que el emperador que dicta las órdenes a la Iglesia, es precisamente una perversión de esta interpretación original del cristianismo que separa a la Iglesia y del Estado. Pero laicismo no significa que la Iglesia pierde su voz, ni pierde sus valores, ni somete sus valores a lo que opina el Estado. Innumerables personas han preguntado, a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿por qué la Iglesia no acepta las cosas que la sociedad acepta hoy? La Iglesia tiene sus principios y su doctrina que son innegociables y que son inalterables. Esto es lo que le da su verdadero valor y su verdadero sentido a la fe católica. Los que no son creyentes están en su derecho de no serlo. El que no sea creyente
y esté en desacuerdo con la política de conducta sexual, de conducta familiar, de conducta cultural que la Iglesia propone, si no es creyente, no le obliga. A mí siempre me ha llamado la atención que personas que no creen pretenden que la Iglesia deba creer lo que ellos dicen, cuando ellos en lo particular no tienen creencia alguna. Esto me parece un contrasentido. Los que tenemos convicciones religiosas y tenemos la fe, nos plegamos a estos principios y los aceptamos porque somos creyentes, pero entendemos al mismo tiempo que quien no lo es está en plena libertad de manifestarlo y de vivir su vida de acuerdo a sus principios y a sus valores. Esto es la laicidad, es decir, la laicidad significa el entendimiento de que todos tenemos derecho a la libertad. Es el principio de una libertad que apunta en la línea igualitaria. Se reclama muchísimo el tema de la igualdad en la sociedad en la que vivimos. Los hombres somos iguales en la medida en que tenemos todos las mismas oportunidades, en que tenemos todos los mismos derechos, en que todos estamos respetando la misma ley. Eso nos vuelve iguales. Y esto significa que los católicos tenemos libertad para creer, pensar y proponer, de la misma manera que los que no lo son tienen libertad para hacer lo mismo. Esto es precisamente lo que le da su verdadero sentido a esta visión de la libertad. El mundo en el que nos encontramos parece, sin embargo, estar dividido en dos grandes bandos. El bando de los que piensan que la verdad hace al hombre libre, es el bando de los cristianos. Y del otro lado, el bando de los que dicen que la libertad le permite al hombre inventar su verdad. Esta es la gran polémica del mundo en el que estamos viviendo, y frente a esto, el Papa Benedicto, en lugar de esconderse, decía: se tiene que mantener los valores y los principios, respetando siempre, y lo dijo en su última homilía, el principio de la libertad, sin el cual nada que tenga valor podrá finalmente establecerse. La corriente de descalificación del Papa en relación al tema de la teología de la liberación, que es otro de los temas que particularmente algunos sectores del catolicismo internamente le protestan, el Papa nombra como encargado del dicasterio que defiende la fe a un cardenal alemán, el cardenal Müller, que es el hombre que ha protegido a lo largo de los años al padre Gustavo Gutiérrez Merino, que es el creador de la teología de la liberación. Es decir, no puede haber mayor muestra de pluralismo y de apertura que el reconocer a una de las figuras más discutidas y polémicas del episcopado alemán, distinguiéndola con un nombramiento que es un nombramiento importantísimo. Es el hombre encargado de vigilar la ortodoxia dentro de la Iglesia. El Papa Benedicto es un escritor que ha dedicado muchísimas horas de su vida a poner por escrito sus reflexiones en el orden teológico, en el orden filosófico, pero también en el orden político, social y cultural. Los libros que él ha publicado recientemente destacan fundamentalmente los 3 sobre la vida de Cristo, que son realmente originales en su interpretación y en donde, por ejemplo, le sale al paso a esta corriente de antisemitismo, que todavía no faltan locos que la siguen prohijando,
que señalan a los judíos como culpables de quién sabe cuántas cosas, el Papa les sale en su libro al frente y rechaza definitivamente todo principio de antisemitismo como parte de las creencias de la Iglesia. El Papa, por lo tanto, está actuando dentro de los marcos de la realidad que le ha tocado vivir, no rehúye el contacto con los elementos que le son antagónicos y por el contrario, el Papa trata de acercarse aún a los que han sido históricamente más reacios al mensaje evangélico. Vino a México en una escala porque iba a visitar a Fidel Castro a Cuba. Y Fidel Castro, después de que el Papa Benedicto visita la isla, declara a los medios de comunicación que le ha causado un profundo impacto el mensaje que el Papa Benedicto ha manejado. Por lo tanto, nos encontramos ante un hombre que tiene una actitud de apertura, que tiene una actitud de comprensión y entendimiento del entorno, que valora los riesgos, que valora las situaciones difíciles e incluso las equivocaciones que dentro de la Iglesia se han cometido. El Papa lo asume, lo acepta y trata de encontrarle una solución. Por lo tanto, no es alguien que está huyendo de un problema, no es alguien que se oculta porque ya no sabe qué hacer, es alguien que está reconociendo que frente a un escenario así se necesita una persona que tenga la fortaleza física y la salud para poderlo hacer de manera efectiva. El Papa dice que desde su visita a México y a Cuba, él se dio cuenta de que estaba enormemente limitado. Como ustedes saben, él tenía la intención de visitar la Basílica de Guadalupe y el médico no le dio permiso. Y decía uno de sus acompañantes, era como un niño que insistía en que se le diera permiso de ir y el médico en forma definitiva le dijo que no estaba en posibilidades de hacerlo. De ahí es que el Papa llega a la conclusión de que las limitaciones pueden afectar el papel y la misión que tiene el Papa frente a los creyentes. El Papa toma esta decisión de un día para otro. Esto ya es mi opinión. El Papa llevaba un año preparando su salida. ¿Por qué un año? Porque de un año a la fecha el Papa comenzó a integrar el nuevo colegio cardenalicio, es decir, comenzó a crear el cuerpo colegiado que va a elegir a su sucesor. Y esto lo hizo nombrando cardenales de las áreas en donde no había representación equitativa, es decir, de África, de los países de América Latina, para que el cónclave sea un cónclave multicultural, dice el Papa, es decir, un cónclave en el que estén presentes todos los pueblos de la tierra que creen en el cristianismo y no solamente los europeos. En el año 2012 el pontificado fue sacudido con toda una serie de acontecimientos que se identificaron con la fuga de documentos que hablaban de los temas difíciles que el Papa estaba manejando. Esta situación, como todos sabemos, terminó con un juicio a su secretario particular, que fue el responsable de haber filtrado esta información. Y esta información tenía mucho que ver con estos movimientos que el Papa estaba haciendo en el colegio cardenalicio
porque hay un sector de cardenales que están apostados por lo que se llama la idea de los italianos, la italianización del pontificado, y que señalan que tiene que ser necesariamente un italiano quien sustituya a este papa. Del otro lado están los curialistas, que son los cardenales que han seguido la línea primero de Juan Pablo II y luego del Papa Benedicto, y que piensan que el cardenal que resulte electo debe ser el que mejores características tenga para poder hacer frente a esta situación mundial propia de la posmodernidad que estamos viviendo. Como he comentado ya en alguna ocasión, la posmodernidad está golpeando en el mundo entero con el desarrollo de una creciente campaña de desinstitucionalización. Es decir, todas las instituciones, la Iglesia, los gobiernos, los partidos, los ejércitos, todas las instituciones están en este momento en pleno cuestionamiento en todo el mundo. Es el final de la modernidad y el inicio de la posmodernidad. La desinstitucionalización se traduce en la desocialización, es decir, las instituciones que habían elaborado códigos ya no son respetadas. Vean ustedes qué está pasando con el cristianismo. ¿Cuántos que se dicen creyentes ya no van a misa, ya no recurren a los sacramentos? Esto es la desocialización. La gente ya no cree en los códigos. La gente está pensando en nuevas realidades y estamos en el momento más difícil, que es el que abandona las herramientas con las que construíamos nuestra realidad, pero todavía no tiene las nuevas herramientas en las manos para cambiar lo que tenemos enfrente. Y después de la desocialización viene la despolitización, que aquí en México lo estamos viviendo en Technicolor y con Sense Round, porque está tal vez como nunca la descalificación y la falta de confianza de la sociedad respecto de los partidos, de los actores, de los militantes de los partidos políticos y los representantes de los mismos en los órganos de representación de nuestro país. En medio de una situación así, indiscutiblemente quien tome el poder en sustitución de el Papa Benedicto XVI seguramente tendrá que enfrentarse con una gran serenidad, pero al mismo tiempo con una gran fuerza, si la Iglesia espera mantenerse como una de las instituciones que forme parte de este mundo de la posmodernidad. ¿El Papa tenía derecho o no a renunciar? Si nosotros revisamos el derecho canónico y revisamos particularmente los párrafos que se refieren a las atribuciones del pontificado, el Papa tiene ese derecho. Se le han asignado como jefe de la Iglesia todas las atribuciones que tiene, y por lo tanto, si él lo hace de manera libre, la acción es absolutamente valedera. Solo que se pudiera comprobar que alguna de las acciones del pontífice fueron hechas por presiones, etcétera, se podría descalificar. Pero esta acción de renunciar es una acción en la que tiene todo el respaldo del derecho canónico. Una vez que el Papa ha hecho esta renuncia, ¿qué es lo que podemos y tenemos que esperar en las próximas semanas? En primer lugar, se va a convocar al cónclave. ¿Qué es un cónclave?
La palabra significa con llave, eso significa con clave, con llave. Y es una costumbre que no siempre se manejó en la Iglesia. El primer cónclave de la historia es el de Perugia, Italia, del año de 1216, cuando el pueblo, cansado de que los cardenales daban largas para elegir al pontífice, encerró a los cardenales en una iglesia y no les dejó salir hasta que no dieron el nombre del sucesor del Papa, en este caso del Papa Inocencio III, uno de los papas más conflictivos de la historia en la confrontación entre los güelfos y los gibelinos. En el año 1241 en Roma, el pueblo, enojado con los cardenales que no querían aceptar la elección de alguien, porque de los cardenales 11 estaban a favor de que fuera un italiano y 7 estaban a favor de que fuera un francés, el pueblo los encerró otra vez, tapió las ventanas y les puso como alimento pan y agua. Y a pan y agua se quedaron hasta que finalmente resolvieron la designación del Papa Honorio III, con el que se resolvió este problema. Finalmente, la costumbre del cónclave quedó totalmente consagrada en el año 1269, cuando resulta electo un papa después de un periodo de 3 años de ausencia de pontífice, encabezados por San Buenaventura. El pueblo se levantó en Viterbo, metió a los cardenales en el palacio episcopal, cerró las puertas y los puso a pan y agua. Y aún así duró 2 meses el cónclave para designar finalmente un candidato que fue el Papa Gregorio X. De esa manera quedó constituido esta institución que es el cónclave. Todos los cardenales que no hayan cumplido 80 años tienen derecho a entrar al cónclave, y los cardenales entran al cónclave y no pueden usar ni celulares, ni pueden tener comunicación con el exterior, tienen que quedarse dentro de del lugar designado y recibir los alimentos desde el exterior. No pueden recibir periódicos, no pueden tener radio, no pueden tener televisión. Están dedicados exclusivamente a la designación del pontífice en este momento. Las reglas del cónclave fueron establecidas siguiendo los acontecimientos de Perugia, de Roma y de Viterbo, que fueron los que crearon la institución del cónclave. ¿En dónde se realiza el cónclave? Se ha realizado el cónclave en iglesias, como Santa María la Mayor o como San Juan de Laterano. Se ha establecido también a veces en el Palacio del Quirinal, pero en los últimos años los cónclaves se llevan a cabo en una sala junto a la Capilla Sixtina, y ahí se va a celebrar este cónclave que se va a convocar, que se está convocando ya para realizarse en las próximas semanas. El día 28, que es cuando el Papa señala que es el momento final de su pontificado, le quitarán el anillo del dedo y lo harán pedazos a martillazos. Le quitarán su sello de plomo y lo fundirán
para que ya nadie pueda volverlo a utilizar. Las monedas y las estampillas del Vaticano, de ahí a que aparezca la nueva figura del Papa, llevarán la leyenda de sede vacante para indicar que en ese momento no hay pontífice reinante. Se nombra un cardenal camarlengo, que es el encargado de todo el protocolo del cónclave, y él es el único que tiene autoridad para hablar con la gente de afuera y para manejar cualquier situación que pudiera existir al interior, problemas de alimentación, etcétera. Solo él lo puede llevar a cabo. El conductor de este proceso del cónclave es el que les va a leer a los cardenales la lista de procedimientos para la elección, que serán en primer lugar, solo podrán votar los cardenales que tengan menos de 80 años. Durante los primeros 3 días se llevarán a cabo votaciones. El primer día una sola votación y luego 4 votaciones en el día durante 3 días seguidos. Si en ese periodo no se ha electo papa, se da un descanso de 24 horas en donde se permite a los cardenales comenzar a comunicarse entre ellos para establecer lo que pudiéramos considerar alianzas en favor de los que ya con sus votos parecen haberse acercado a los números indicados. Se pasa entonces a la segunda etapa, en donde igualmente 4 veces al día se vota hasta que sea electo el pontífice. Esta es la regla fundamental. Los votos se queman de tal manera que el humo que sale es blanco, y en ese momento se sabe quién es el cardenal que ha resultado electo en ese momento. ¿Quiénes son los cardenales que en este momento suenan más? Sin duda el cardenal que tiene más simpatías es el cardenal Angelo Scola, que es el cardenal de Milán, uno de los cardenales más influyentes, es el cardenal de la juventud, es el hombre que está muy cerca de los movimientos juveniles en Italia, pero está también muy cerca de los movimientos al interior de la Iglesia que han venido surgiendo en los últimos años y de los cuales él es el gran promotor y es el gran defensor. Sin embargo, la historia nos dice que el que entra al cónclave con aspiraciones de papa sale del cónclave cardenal, es decir, no hay un solo caso donde el cardenal más popular sea el cardenal que sale triunfador. Por el contrario, ha habido históricamente ejemplos de cardenales que son descalificados porque al principio tienen una votación importante, pero luego los arreglos y alianzas modifican totalmente el escenario. Está como candidato también el cardenal Sandri, es un cardenal argentino que trabaja en la Comisión de Obispos para América Latina y por lo tanto tiene una gran influencia. Estarían el cardenal de Filipinas, que es el hombre que ha logrado el entendimiento con los musulmanes y por lo tanto es un hombre que tiene uno de los factores más importantes a su favor. Está el cardenal canadiense, que también trabaja en la Comisión de Obispos para la América Latina. Está el cardenal de Ghana,
que es africano y negro y que tiene indiscutiblemente una enorme personalidad, aunque tiene como uno de sus argumentos en contra el que la región donde él es cardenal es la región que está siendo sacudida por el fundamentalismo islámico más extremista de África en este momento. Estarían dentro de los cardenales indiscutiblemente aquellos que se mueven en el círculo de la curia romana, es decir, los que están más cerca de Roma. Sin embargo, en este momento los nombres no tendrán mayor impacto y serán finalmente las votaciones al interior las que decidan. Hay un precónclave, con esto terminamos, hay un precónclave, es decir, hay reuniones previas al cónclave, la primera fue ayer, los cardenales comienzan a comunicarse entre ellos y se preguntan unos a otros quiénes tendrían más posibilidades. Fue precisamente en el precónclave que la figura de Juan Pablo II, el cardenal Wojtyła, quedó aceptada por una mayoría significativa, tanto así que la reunión para deliberar quién era el sucesor de Juan Pablo I fue cortísima porque hubo un acuerdo que nació en el precónclave de que nadie mejor que Wojtyła para encabezar a la Iglesia. Hoy los cardenales que participarán en el cónclave han manifestado que hay un consenso de que no se quiere cardenales muy jóvenes, es decir, no se quiere pontificados muy largos. Se quieren personas un poco mayores, pero que todavía estén en posibilidades de participar, de actuar y de promover. Se trata de elegir a alguien muy representativo, por lo que yo pienso que la tendencia más fuerte en este momento es un cardenal que esté vinculado a los aspectos administrativos de la curia, porque a la Iglesia le hace falta por dentro una remodelación que la ponga al día frente a las necesidades del mundo que se han vuelto totalmente diferentes de las que antes se conocían. En este escenario, los cardenales, en el momento en el que entran al cónclave, adquieren inmediatamente el compromiso del sigilo. Ningún cardenal puede hablar de los detalles del cónclave sin incurrir en una grave falta que solo puede perdonar el propio pontífice. De esta manera terminamos nuestro análisis, llegamos al final de una reflexión sobre un hecho que, como hemos intentado explicar, no es nuevo, pero sí muy remoto como referencia, que es un acto de libertad reconocido por el derecho canónico, lo que lo hace totalmente legítimo, que está planteado por un hombre que hasta el momento ha logrado éxitos y ha tenido fracasos en la problemática que el mundo le está presentando, pero al final un hombre que día a día ha venido luchando y por lo tanto no es alguien que huye de la problemática, sino alguien que se retira porque está convencido que no tiene las características de quien debe encabezar a la Iglesia en este momento. El tema es polémico, seguramente de aquí al día de la elección del nuevo pontífice seguiremos oyendo versiones, pero me parece que con estos datos que hemos manejado tendremos una idea un poco más clara
de lo que está pasando y hacia dónde puede orientarse. Muchas gracias.